Te vamos a abrir un melón, un debate, el del uso medicinal del cannabis. ¿Debería regularse este uso terapéutico por ley, como ocurre en otros países? ¿Qué opináis vosotros? Ahora vais a escuchar el testimonio de Juan Manuel Rodríguez, un gallego que solicita a Sanidad una licencia para cultivar cannabis porque es lo único que alivia su sufrimiento físico. Y luego vamos a abrir la sección del oyente para conocer vuestra opinión al respecto, a favor o en contra de una ley que regule el uso terapéutico del cannabis. 900-137-137. Canadá, Reino Unido, Brasil, Dinamarca, 33 de los 50 estados de los Estados Unidos son solo algunos de los países que antes o después decidieron dar el paso a la legalización de la marihuana con fines terapéuticos. Naciones Unidas ha reconocido oficialmente sus posibilidades medicinales tras una recomendación de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, aquí en España aún estamos muy verdes en este asunto, nunca mejor dicho. Lagunas, contradicciones, falta de regulación que dificultan los ensayos clínicos e incluso su control. Se pretende con esta acción, aparte de evidentemente llevar a cabo una justicia material, que es que Juanma pueda tener un acceso a un producto de calidad sin tener que tener más pesumbres, sin tener que tener más problemas que los propios de su enfermedad. Escucháis un fragmento de Marihuana para Vivir, la segunda parte de Marihuana Primero las Personas, un documental de Ricardo Carvajal que está basado en la vida del gallego Juan Manuel Rodríguez Gantes, tetrapléjico desde los 19 años por un accidente en la playa y al que el consumo de cannabis, como él mismo dice, le ha devuelto las ganas de vivir. Y lo vamos a saludar ya. Juan Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues bienvenido y gracias por charlar con nosotros aquí en Tarde lo que Tarde. Y esto es lo que dices en el documental, ¿no? Que el consumo de marihuana te ha devuelto las ganas de vivir. Eso es lo que está pasando, ¿no? Sí, efectivamente. Yo antes de tomar marihuana tomaba muchos fármacos y no tenía ganas de nada, me quería morir porque tenía mucho dolor. Sí. Entonces, gracias a la marihuana he conseguido aliviar este dolor bastante y tengo más ganas de vivir y de hacer cosas y de tener una vida normal. Claro, que de tomar creo que unas 40 pastillas al día, creo que ahora tomas apenas una docena gracias a ese consumo de cannabis, ¿es así? Efectivamente, gracias al consumo de cannabis pude bajar un montón de la medicación y ahora consumo mucho menos pastillas que antes. ¿Y qué cantidad de marihuana necesitas consumir al día? ¿De dónde la sacas también? Bueno, depende de la marihuana, depende cómo la consuma. Si voy a hacer tintura de cannabis, por ejemplo, cuando hago tintura de cannabis y tengo suficiente marihuana, me hace falta unos 40-50 gramos de marihuana, que mezclo con alcohol y hago una especie de aceite con el que me echo por el cuerpo, por las extremidades, donde me duele y donde consigo aliviar más el dolor. Y si lo tomo fumado, pues consumo menos cantidad, pero también hace más problemas respiratorios y más problemas. O sea, depende cómo lo consumo. Claro. Juan Manuel, cuentas con el apoyo y la ayuda del Observatorio Europeo del Cultivo y Consumo de Cannabis, que está detrás de este documental, que se basa en tu experiencia, en tu vida, y cuentas con su apoyo en esa batalla, ¿no?, que has empezado para que te permitan consumir, ¿no? ¿Qué respuesta estás obteniendo de la Administración de momento? De momento la Administración no da señales de vida, no da ninguna respuesta, y estamos esperando. Aún es pronto porque la solicitud se hizo prácticamente hace unos días y quizá aún sea pronto para que se pronuncie. Estamos esperando y a ver qué nos dice. Yo desde luego solicito a la agencia de medicamentos el permiso para cultivar para no tener que acudir al mercado negro ni tener que depender de terceras personas para tener la medicina que necesito. Pues muchísimas gracias, Juan Manuel, por haber contado a Tarde lo que Tarde esta situación y mucho ánimo también en tu lucha. Luego escucharemos lo que opinan los oyentes, es el testimonio personal de Juan Manuel. Y vamos a saludar ahora a alguien que también es parte fundamental en esta batalla de la que estamos hablando. Es el abogado que representa a Juan Manuel, Héctor Brotons, especializado en Derecho Penal, Salud Pública y Política sobre Cannabis. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, Julia.
Héctor, ¿en qué momento del proceso que ya mencionaba Juan Manuel estáis ahora? Bueno, estamos recién presentada la solicitud inicial, ¿sí?, por parte de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que es el órgano competente dependiente del Ministerio de Sanidad. Aún no se ha dado una respuesta sobre el fondo, sí una respuesta en cuanto a subsanación, cuestiones de representación, es decir, nos han pedido aportar el poder notarial para, digamos, acreditar la representación. Vamos, ¿sí?, una formalidad, pero como ajá, decía Juanma muy bien, aún es pronto para tener una respuesta de fondo. Tienen 3 meses para responder. Vamos a aclarar a los oyentes, y a eso nos ayudarás tú en un ratito en la sección del oyente, Sí. Héctor, que en España no está permitido el uso medicinal de la marihuana, con lo que no es posible autorizar el autoconsumo, ¿no?, para este fin. Y si se obtiene la licencia para cultivar, con este objetivo, dice la Agencia Española del Medicamento que estarían obligados a exportar, ¿no?, esa cosecha a países donde sí es legal. ¿Esto es así? Bueno, no, no es así. De hecho, la ley del 67 que regula ¿sí?, las licencias de cultivo y consumo de cannabis, que como habrás deducido es un poco antigua, sí, incluso sí, muy antigua, preconstitucional, y no está adaptada a los tiempos que corren ahora, pero incluso esa ley ya permite la licencia para un particular. Lo que pasa para consumo particular. Claro, lo que Bien. sí, de hecho, se ha interpretado a sensu contrario, habla de que ningún consumo será permitido si no está autorizado, ningún cultivo será permitido si no está autorizado. Lo que pasa es que la costumbre es esa, que se ha dado solo licencias para producción para el extranjero, lo que es curioso también, que se permita a multinacionales cultivar en España, y lo pongo en relación con lo que comentabas y el tema de actualidad que citabais del Banco de España, sí, de la mala situación económica. Jóvenes, sí. Es decir, en vez de trabajar aquí, potenciar una industria que está verde, pero quien está verde son las autoridades, no la sociedad, que está preparada, que tiene toda una cultura alrededor de la agricultura, que incluso ha sido modelo de regulación estudiado en universidades de otros países y se ha tomado como modelo para las regulaciones de otros países. Pues bueno, por ahí también se podría, si se tuviera una posición pues más pro ciudadana, más pro economía y menos burocrática y menos, digamos, interesada en lo económico o influenciada por la industria farmacéutica, pues podríamos tener más trabajos, más economía y abastecer a otros países, y también desarrollar una industria en que nuestro contribuiría estado a la economía. Sí, por supuesto, aunque no es el tema principal, pero tiene también importancia, y bueno, y también desde el punto de vista de la renta disponible, que es un concepto que no se suele utilizar por muchos economistas, pero es importante. Es decir, prácticamente más de la mitad de la pensión que recibe Juanma la tiene que destinar a obtener cannabis en el mercado negro con unos precios elevados, aparte sin un control que él podría tener sobre su propia sustancia. Es decir, eso es una concepción muy restrictiva, muy limitada, y bueno, y que tampoco es acorde con la Constitución española ni con los derechos fundamentales. De hecho, porque, Héctor, sí, perdón. hay una parte de la investigación médica en España que celebra la postura de la ONU de reconocer los beneficios terapéuticos y piden al gobierno eso, una ley con garantías. Claro, una ley con garantías que no, bueno, y que sea actualizada con respecto a la del 67 y que permita, pues eso, una apertura, porque actualmente solo hay un medicamento en España, que es el Sativex, para muy poquitas enfermedades y con restricciones muy elevadas y burocráticas para acceder a él. De hecho, los propios informes médicos que reconocen que el cannabis le ayuda a Juanma frente a otros medicamentos, indican que les ha sido imposible acceder a ese producto de cannabis, sin perjuicio que no puede ser que no sea el adecuado para Juanma, pero que ni aún así han podido acceder al que supuestamente está legalizado e introducido en el circuito farmacéutico español. Sí, Héctor Brotons, abogado especializado en Derecho Penal, Salud Pública y Política sobre cannabis. Vamos a dar paso a algunas llamadas de oyentes, porque ya han empezado a llamar. Tenemos un número de teléfono, es el 900-137-137, y os queríamos preguntar, al hilo de este testimonio personal, de este caso, si creéis que debería regularse por ley este uso terapéutico del cannabis como ocurre en otros países. ¿Qué opináis? 900-137-137. Y además Héctor Brotons, el experto aquí, escucha. Vamos a ver, Héctor, ¿qué tiene que comentar desde Asturias Hugo? Hola, Hugo. Hola, buenas tardes. Muy buenas, cuéntanos, Hugo. Bueno, pues sobre la pregunta que estáis lanzando, ¿sí? Yo creo que está bastante claro, porque ya, aparte de dar yo mi opinión o no, el Centro de Investigaciones Sociológicas la semana pasada sacó una encuesta sobre la población, y el 90% de la población es partidaria de regular el cannabis medicinal. Sí, entonces, eso es.
yo quiero felicitar al Observatorio por esta iniciativa porque pone el punto donde es importante, porque que hay que regular el cannabis medicinal es un hecho ya aceptado por 9 de cada 10 ciudadanos, ¿no? La cuestión ahora es cómo se va a regular. Porque se habla mucho de la regulación del cannabis medicinal en el mundo, pero los distintos países tienen distintos modelos. Y una cosa es que se regule solo para que las farmas hagan un beneficio grandísimo con unos tratamientos que son más de 30.000 euros anuales. Otra cosa es que se regule, como en otros sitios del mundo, que aparte de las farmas poder hacer su negocio, aparte de que hay pequeñas y medianas empresas y cooperativas, también está el autocultivo para la gente que no tenga dinero o no quiera acudir a ese mercado farmacéutico y para que todo el mundo tenga las distintas oportunidades. Y hay distintos estudios que dicen que cuantas más vías de acceso hay, mayor accesibilidad hay para los enfermos, lo cual es algo que suena lógico, pero que conviene recordarlo. Y bueno, no quiero... Me han dicho que sea breve, o sea que no quiero... Pues muy bien, y si es breve, mucho mejor, además. Héctor, ¿qué opinas? La ley también... Hay distintos modelos, como dice Hugo, ¿no? Sí. Y no sé por dónde va el más acertado. Hablamos de momento solo del uso terapéutico. Sí, claro. Sí, hombre, el más acertado en un contexto internacional de derechos fundamentales debe partir de la base, y independientemente de que se combine con otros, del derecho individual a una persona a gestionar su vida, al libre desarrollo de la personalidad. Incluso la Convención Europea del Paciente establece como uno de los principios fundamentales la posibilidad de elección del tratamiento. Y los convenios de derechos humanos están por encima deben estar por encima, y están teóricamente, de los convenios de restricción de drogas, y en concreto de cannabis. Por lo tanto, independientemente del modelo, que puede ser un modelo farmacéutico con determinados controles, con determinadas calidades, siempre debe combinarse con el respeto al derecho individual a una persona si quiere producirse su propia medicina, vamos a decir, o su propia planta o su propia herramienta para combatir su dolor. Entonces, digamos, evidentemente hay modelos más inclusivos, hay modelos en donde permiten también a colectivos cultivar y proveer, todo eso siempre con seguimiento médico. De hecho, en el caso de Juanma se plantea y se prevé ese seguimiento médico. Desde el principio. Vamos a escuchar lo que tiene que decir Agustín, que llama desde Madrid. Hola, Agustín. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Cuéntanos, ¿cuál es tu postura? Yo tengo una lesión que me produjo una dislocación del hombro que me produjo en la lesión, y estoy yendo a la unidad del dolor. Bueno, hay todo un repertorio enorme de medios, como la inyección de ozono, de radiofrecuencia. Sí. También he pasado de los analgésicos convencionales a derivados del opio, y ahora estoy con morfina, o sea, con una bomba de morfina, que es un parche que se pone y bueno, va a través de la piel. O sea, lo que quiero decir con esto es que en el vademecum médico hay todo un repertorio de fármacos enorme, con distintas cantidades, dependiendo que se pueden modular dependiendo del paciente, de las características que tiene, para aliviar el dolor. O sea, todo esto que se está contando del cannabis y no sé qué, es un cuento chino, porque ya le digo que hoy día la medicina... Que hay alternativas suficientes, ¿no? Es lo que nos aclaras, Agustín. Hay muchísimas alternativas, muchísimas. Para frenar ese dolor. Siempre cualquier tipo de... Bueno, yo de hecho, este tipo de drogas tiene efectos. Yo me mareo, no como, no duermo, o sea, unas veces estoy, tiene muchas alteraciones, Claro, que tiene sus efectos. Agustín, vamos a dar paso a una llamada más. Muchísimas gracias por llamar. Héctor, damos paso a una llamada más y comentamos. José Luis. Hola, José Luis. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Yo es que lo quiero incluir en una situación que me parece que nos resiste la lógica. Está permitido el consumo de drogas y está prohibido la comercialización de las drogas. Entonces, si está permitido el consumo de drogas, habrá que permitir el abastecimiento de drogas. Y entonces, si será con receta o sin receta.
pero es que habrá que permitirlo de alguna manera y no crear las mafias que se están creando por la prohibición. A ver, Héctor, gracias José Luis, matizamos. Sí. Héctor. Sí, bueno, en cuanto al primer interviniente, mucho respeto a su enfermedad y a su lectura de la misma, pero bueno, digamos que precisamente el cannabis es una alternativa y si a alguien le resulta el cannabis, cada persona tiene. Yo no soy especialista en medicina, ¿no? Pero sí que es verdad que por mi especialidad pues hemos trabajado para defender a muchos enfermos que han optado por esta opción. Yo creo que eso es una cuestión personal y precisamente los problemas de no dormir, no comer, pues es en lo que han encontrado mayor solución, en los efectos secundarios de medicamentos mucho más potentes. Hay que tener en cuenta que el cannabis ha pertenecido a la farmacopea mundial desde los inicios, es una de las plantas base de la farmacopea y muchos también se plantean si su prohibición está también ligada a un monopolio de digamos de la síntesis por parte de la farmacéutica, porque si la gente tiene acceso a algo que le cura, pues no pasa por caja. ¿Y respecto a lo que decía José Luis? Y respecto a lo que decía José Luis, y relacionado con esto, precisamente Juanma tuvo problemas porque si bien todos entendemos que el consumo en un lugar privado es lícito, hay que decir que según esta ley del 67, que como digo debería ser inconstitucional, no es así, curiosamente, pero es tan evidente que debería ser así y es tan evidente en un Estado democrático y social de derecho que debería ser así que la gente lo cree, pero el Constitucional dijo que no era lícito si no tenía una autorización de la Agencia Española de Productos, de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, pero curiosamente no tiene aparejada sanción, es decir, que lo que en realidad se castiga es una inmoralidad que no debería caber en un Estado de Derecho. Y precisamente, relacionado con eso, los artículos que regulan el cultivo diferencian, como muy bien ha dicho el oyente, entre el cultivo para tráfico o para consumo, pero lo diferencian tan mal que en la práctica hay casos en donde hay condenas con 300 gramos y absoluciones con 15 kilogramos, porque la ley solo dice eso, que quien cultive para una cosa es delito y quien cultive para consumo no lo es, pero no establece parámetros fijos. Entonces, en la posibilidad de interpretaciones pues hay distintas también dependiendo, pues vamos a decir incluso de las tendencias ideológicas o de lo que piensa el juez sobre un tema que a veces ha sido muy criminalizado, como es el tema de las drogas, en donde no hay que pretender nunca la promoción de ningún consumo y en todo caso todo tiene que controlarse, pero en la oscuridad y criminalizado pues la información es peor, incluso muchas veces la cercanía al consumo y digamos la cantidad de gente que consume es mayor. De hecho, ha quedado claro, Héctor. Solo un apunte: en los estados en donde se ha regularizado el cannabis resulta que el nivel de consumo es menor y el acceso por edad es mayor. Claro, ahí están los datos, ¿no? Héctor Brotons, abogado especializado en Derecho Penal, Salud Pública y Política sobre Cannabis, que representa, recordamos, a Juan Manuel Rodríguez Gantes, un paciente tetrapléjico que pide que le permitan ese consumo terapéutico de la marihuana, con la que ha conseguido mitigar los dolores mucho más que con las 40 pastillas que tomaba antes. Muchísimas gracias, Héctor. Vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona el caso de Juanma. Y sabéis que podéis, gracias, Héctor, seguir opinando. Sí, abrimos ya nuestro número de WhatsApp al que podéis enviar las notas de voz y también dejarnos esos mensajes en el contexto.